enfermedad inflamatoria del tracto genital femenino, específicamente con mayor propiedad lo que abarca genitales internos, y en los cuales está útero, trompas, ovarios, endometrio, etcétera, etcétera. Es una infección cuyo fin está determinado por un compromiso de los genitales internos y cuya etiología en mayoría de los casos es por una vía canalicular ascendente, trastornos que empiezan a nivel del canal vaginal. Siguiente. La incidencia y la prevalencia realmente no se tiene claro. Algunos países indican de que es una de las primeras causas de la consulta médica, pero en gran parte no la han determinado. No hay un estudio concreto, conciso sobre esta patología, puesto que gran parte cursa con un cuadro de asintomático y esto hace que incluso haya cuadros subclínicos. Por esta razón, no hay cifras exactas para determinar en sí la incidencia absoluta de la enfermedad inflamatoria pélvica. La siguiente. En cuanto a su presentación clínica, podemos incluir dentro de ella la forma asintomática, la forma subclínica, las alteraciones que van a tocar, por decir, al endometrio, hablaremos de una endometritis, las que van a afectar a las trompas, hablaremos de una salpingitis, si afecta a nivel de los ovarios, una oforitis y el ligamento ancho, una parametritis. También puede haber problemas de absceso tubováricos y cuando ya es muy intenso puede dividir toda la anatomía de genitales internos y abarcar y comprometer a todo lo que es el peritoneo y crear un cuadro de peritonitis. De todos los cuadros verdaderos, se supone o se estima que casi un 60 o 50-60% son subclínicos, o sea, no hay mucha sintomatología. Un 36% va a ser a leves o moderados y un 4% son los que van a ir a la severidad y que incluso requieren hospitalización. Sin embargo, hay un fuerte contingente en porcentaje que son sobrediagnosticados ya en total al momento de la evolución del cuadro mismo. Siguiente. La patogénesis. En este caso, la etiología patológica está enmarcada por un factor bien importante. Debemos considerar que anatómicamente el canal vaginal es un canal totalmente diferente a todos los órganos o las estructuras que hay en el cuerpo humano, puesto que es una zona polibacteriana, polimicrobiana. Hay de todos los componentes, hay una serie de componentes que saprofíticamente están ahí estabilizados, viviendo y controlados en su acción por los bacilos de Döderlein, que son los que van a limitar el crecimiento y el accionar de estas bacterias. Pero cuando por X razones estos bacilos de Döderlein disminuyen o desaparecen de la flora natural de la vagina, estos gérmenes que viven normalmente empiezan a proliferar y manifiestan su accionar. Estos componentes o estos elementos van a producir una reacción inflamatoria en el canal vaginal, que es una vulvovaginitis, se abarca la vulva y la vagina, y por vía ascendente, vía canalicular, van a ascender hacia el útero, hacia la cavidad endometrial, donde van a crear sus complicaciones. De no hacerse un tratamiento oportuno, van a seguir su vía ascendente, llegarán a las trompas, traspasarán las fimbrias, llegarán al canal pélvico y posteriormente se van a diseminar. Esto hace que muchos de los componentes o muchos de las estructuras consideradas o tomadas son gérmenes de índole vaginal. Entonces, cualquier procedimiento vulvovaginal, incluso algunos procedimientos de administración o colocación de la T de cobre, exámenes de histerosalpingografía, legrados uterinos, etcétera, pueden ser puerta para que se
produzca o desencadene esta enfermedad inflamatoria pélvica. Como les dije hace un momento, la vagina es un órgano que tiene un polibactericismo y ahí pues encontramos gonorrea, clamidia, micoplasma, etcétera, etcétera, pero que en las cantidades o en la forma que están limitados por los bacilos de Doederlein, por tanto no hacen, desencadenan sus actividades patológicas. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La historia de la infección por Neisseria o trachomatis es bastante importante. Si una paciente ha tenido estas infecciones, significa de que va a ser mucho más severo o fácil que se infecte de enfermedad inflamatoria pélvica. Episodios previos de EPI, o sea, pacientes en las cuales ha habido enfermedad inflamatoria pélvica y que no han sido adecuadamente controladas o tratadas, pueden recidivar. La coitarquia temprano, o sea, las primeras relaciones tempranas, niñas de 12 a 14 años, también es un factor. Y el gran factor importante acá es la promiscuidad, o sea, el cambio de parejas sexuales que se realiza, ese es uno de los grandes factores. No hay uso, no hay protección como los métodos de barrera, como son los preservativos, para tratar de evitar que se propague esta enfermedad. También está considerado el bajo nivel socioeconómico. En esto yo tengo un poco de discrepancia porque muchos consideran baja condición socioeconómica sinónimo de mala higiene. Yo he visto gente muy limpia, muy pobre, pero limpia. Entonces, creo que es más que todo el conocimiento de hábitos de higiene y también de conductas de vida. La reclusión, o sea, las cárceles, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Hay algunos que también consideran la realización de sexo durante la menstruación. La siguiente. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de una enfermedad inflamatoria pélvica? Se sospecha en un inicio el tratamiento en pacientes con probable enfermedad peritoneal diseminada. También tiene que haber algo que es patognomónico, que les decía al grupo, cuando hay una afección de trompas, algo que compromete a nivel de fondo uterino y las trompas, es la movilización, la hipersensibilidad a la movilización del cuello uterino en el examen bimanual o en el examen vaginal. Igualmente, algunos signos van a reforzar esta duda, esta impresión diagnóstica, perdón, como es, por ejemplo, el descenso, el flujo, que de acuerdo a lo que se va a valorar va a caracterizar al germen o al cuerpo microbiano que está comprometido. La conformación o la confirmación del germen definitivamente por vía laboratorio y alteraciones en la temperatura corporal por encima de 38 grados. A nivel del examen local, laboratorialmente, una leucocitosis en el frotis vaginal. Siguiente. Los criterios de diagnóstico de EPI más específicos para establecer el diagnóstico, en el caso de la endometritis, es la biopsia endometrial. En el caso de anormalidades laparoscópicas, considerarlas como EPI y también en la visión que se tenga al aperturar la cavidad, ver las trompas alteradas con hidrosalping o piosalping. La ecografía endovaginal es un buen recurso y más la Doppler nos va a ayudar a determinar la conformación del grado patológico. La siguiente. Asimismo, se añaden una serie de molestias complementarias, como es dolor que puede confundirse con un disconfort en la zona abdominal baja, como una dismenorrea, también puede irradiar hacia la zona lumbar, puede haber sangrado vaginal, dolor en las relaciones sexuales
y en el examen clínico puede en algún momento palparse una masa, esto cuando se trate de un absceso. Siguiente. La laparoscopía es un examen sumamente necesario, viene a ser de diagnóstico y tratamiento. Nos va a permitir tomar una muestra, igualmente nos va a determinar el grado de severidad del proceso y es considerada, como les dije, una prueba de oro para establecer el diagnóstico. Sin embargo, un 15 a 30% de los casos no encontramos signos que nos indiquen una infección y esto es lo que les comentaba a compañeras que estábamos, del grupo que estábamos revisando, de que una enfermedad inflamatoria pélvica que ingresa al hospital ya es grado 2 a 3, 3 a 4, donde ya requiere tratamiento con 2 a 3 antibióticos en unión. Entonces, no mejoran los pacientes y después de 2 o 3 días lo que queda es entrar a hacer una laparoscopía o una laparotomía. Ingresamos y a veces no se encuentra nada. Se hace un lavado, se toma una muestra, se cierra y por la tarde la paciente empieza a mejorar. Nos quedamos y decimos, ¿qué ha pasado? Sencillamente que el cuadro clínico que estaba siendo desencadenado era un anaerobio. Y al hacer la laparotomía o la laparoscopía ingresa oxígeno a la cavidad y esto era lo que terminaba de demoler a los anaerobios. La siguiente. Esta es una muestra, muestra quirúrgica. Vemos ahí en la primera lámina, empezando por el lado izquierdo, vemos un útero, pero también se ve una trompa sumamente engrosada, como salchicha. Hay signos de congestión y en la parte de abajo de esta misma se va a ver todo está congestionado, depulido. Esta zona congestionada puede secretar pus, puede secretar material y al momento de curar esto va a producir bridas y adherencias. Entonces, si nosotros dejamos que esto se manifieste como se está viendo en la diapositiva, vamos a crear complicaciones más serias en la paciente. Y en el último es una paciente en el lado derecho, en la cual se tuvo que extraer el útero porque ya estaba en un aspecto que no podía ya ser recuperado. La siguiente. Ahí vemos por la laparoscopía, vemos cómo se ve el útero. Hay alguna congestión en el lado derecho de las trompas. La siguiente. El pronóstico de la fase de recuperación, un 20% va a ir hacia la infertilidad. Conformemos, para que quede claro, no es lo mismo infertilidad que esterilidad. Esterilidad es la incapacidad de gestar, de embarazarse. En cambio, infertilidad es la capacidad de no traer a vida o de no llegar a término una gestación. Otro 20% o un poco más queda como secuela dolor crónico. Muchos de nosotros hemos encontrado que ese tipo de dolores podría ser como consecuencia de las bridas y adherencias. Un 10% va a predisponer a embarazos, en caso de que se embarace, a embarazos ectópicos. Y un gran porcentaje se autolimita, de los pacientes se va a autolimitar. No hay una diferencia que porque uno es severo, o leve o moderada, pueda hacer que se dé eso. No. En cualquiera de los casos puede presentarse las complicaciones antes descritas. La siguiente. Debido a que los criterios clínicos definitivos es recomendable que apenas se tenga un diagnóstico, se inicie tratamiento. Una prueba de terapia en tanto se consolide el diagnóstico etiológico. Esto va a permitir controlar de una forma absoluta que el cuadro no empeore o no siga más. El retraso en el tratamiento puede ocasionar, como en el caso de la clamidia o el otro problema, que la severidad se incremente, sea mayor.
y por tanto la secuela de complicaciones sea mucho más severa, mucho más frecuente. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos para tratar a una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica? Es, primeramente, aliviar el cuadro clínico, el dolor, la infección y si hay fiebre, estas tres manifestaciones. Lograr curar, erradicar a los cuerpos patológicos y prevenir el daño tubario permanente, o sea, tratar de que esa paciente no curse con un grado de infertilidad. Prevenir que se disemine a otros y evitar en lo posible la reexposición. La siguiente. El tratamiento es, una vez hecho el diagnóstico, empezar el tratamiento. Y generalmente damos asociaciones de medicamentos que se potencialicen en cuanto a su acción. Por decir, comentábamos en la práctica de que debemos saber qué asociaciones debemos hacer. Sabemos bien que tanto las cefalosporinas como las penicilinas tienen el mismo mecanismo de acción, o sea, inhibir la pared bacteriana. Entonces, lo que debemos dar es mecanismos diferentes. Por ejemplo, los aminoglucósidos tienen que ver con la formación de la subunidad ribosomal 30. Entonces, esa con la penicilina o con la cefalosporina va a ser una buena asociación. O caso contrario, también con las clindamicinas o los macrólidos. Considerar la hospitalización siempre y cuando no se pueda alejar la intervención quirúrgica. Si nosotros sabemos que una paciente se va a hospitalizar y que probablemente hay un riesgo de intervención quirúrgica, es mejor hospitalizarla. El embarazo raramente intrauterino puede proseguir, pero cuando está ya fuera comprometido también hay que tener en cuenta las complicaciones que debe dar. En el caso de que una paciente grado 1 y grado 2 no mejoren, no haya respuesta al tratamiento, también debe ser hospitalizada. Cuando no hay tolerancia a la medicación o al tratamiento oral y cuando el cuadro general se ve comprometido, se descompensa, inmediatamente el tratamiento debe ser hospitalario. Ahora, es cierto que cuando ya hay una complicación de un absceso, cualquiera sea, ni modo, ahí también es hospitalización porque el tratamiento final tiene que ser quirúrgico. Siguiente. Los regímenes no les voy a dar un ABCD de esto, les dejo ahí escrito porque depende de la disponibilidad de antibióticos o medicamentos. Si yo les doy un esquema de decir se debe dar esto y de pronto en el sitio donde van no hay, y muchos de ustedes son al pie de la letra decir, me ha dicho que le ponga ceftriaxona y acá no hay ceftriaxona, no sé qué dar. No, el criterio simple es que si van a usar antibióticos, usen y potencialicen con buenas asociaciones. ¿En qué posta no hay penicilina? Pueden asociar con aminoglucósidos o con metronidazol. La idea es que se dé medicamentos que no tengan un mismo mecanismo de acción, sino diferente, con la finalidad de que el factor de potencialización sea más eficaz y por ende pueda ayudar a combatir mejor el proceso infeccioso. La siguiente. Igual, son esquemas de tratamiento que les puedo dar. Dentro de mi experiencia personal, por ejemplo, yo me gusta mucho asociar aminoglucósidos con cefalosporinas y en algunos casos incluso con cloranfenicol. Pero estando en el hospital, pues trataremos de usar medicamentos que puedan ser mucho más efectivos, ¿no? Por decir, ceftriaxona, más aminoglucósido, más metronidazol, o clindamicina, etcétera, etcétera. Sigue. Hay otros medicamentos alternativos, como es, por ejemplo, la ofloxacina, el metronidazol que les había dicho, la ampicilina con sulfactán y la doxiciclina, que también se puede usar en casos posteriores al cuadro agudo que se combata. Podemos continuar con doxiciclina a razón de 1 o 2 tabletas por día hasta 15 a 20 días. Siguiente.
Vía oral tenemos factores medicamentosos como la ofloxacina, la levofloxacina, la norfloxacina también está dentro de esto, o la ciprofloxacina, el metronidazol en vía oral, tabletas, la que sigue. Oral alternado, tenemos la ceftriaxona en dosis única, cefotaxima, la doxiciclina por 14 días, como les decía, y el metronidazol 2 veces por día por 14 días. Esto cuando ya se ha controlado el proceso agudo, cuando ya hemos salido de la paciente, ya la tenemos mejor, entonces continuar el tratamiento en ese sentido. La que sigue. La que sigue. En conclusión, el régimen terapéutico ideal, apropiado para combatir esta afección, está totalmente influenciado por la sensibilización antibiótica que se tenga, o sea, el uso del antibiótico que vamos a tomar, que va a ser efectivo contra el germen que estamos pensando que está afectando. Igualmente, los factores epidemiológicos de la enfermedad, que es muy útil para poder hacer un uso de los medicamentos más frecuentes en los diferentes tipos de gérmenes. Y vigilar el cumplimiento de la medicación por parte de la paciente. Caso contrario, pues muchas pacientes ya sienten algo mejor, se les dice un tratamiento de y al tercer, quinto día ya sienten mejor, dicen, no, ¿para qué tomo? No, falso, tienen que hacer una erradicación completa. Y la severidad del cuadro, que nos va a determinar si la intervención quirúrgica es necesaria. La que sigue. Ahí tenemos, por ejemplo, gráficamente un absceso tubario, y otros tipos de abscesos se ven como una zona anecogénica e hiperecogénica, es un absceso tubario. Como sabrán, todo absceso debe drenarse. Aquí, de refilón, me parece que esta patología, mejor dicho, esta situación es la más importante en el tema de hoy, considerando que la vulvovaginitis es la puerta de entrada. ¿Y desde qué se produce la vulvovaginitis? En gran parte de casos es por las relaciones sexuales, aunque hay casos donde no intervienen las relaciones sexuales, como es, por ejemplo, en los casos de diabetes, en los casos de uso y consumo de medicamentos muy fuertes con deprivación inmunológica y pueden ser colonizados fácilmente por diferentes gérmenes. En muchos casos por el uso de antisépticos locales, bactericidas, las famosas jabones para uso íntimo, etcétera, también son controversiales, no deberían usarse. Entonces produce una vulvovaginitis y son 3 gérmenes que son los que hay que tener en cuenta. Son las bacterias, por ejemplo, como la Haemophilus vaginalis, en segundo lugar un protozoario como la tricomona, y en tercero un componente micótico como son la Candida albicans. Entonces el tratamiento es diferente, no es lo mismo. El tratamiento para hongos será mediante micóticos, para bacterias generalmente usamos metronidazol y clindamicina, y para protozoarios, caso de la tricomona, usamos el metronidazol. La composición o la característica de cada secreción es totalmente diferente. En el caso de hongos es una secreción como requesón, como yogur, así con un olor ácido y cuya característica primordial es el prurito, mucho prurito. En el caso de tricomonas es una secreción grisácea, espumosa, muy maloliente, pútrida, y que abarca una congestión marcada de la zona vaginal y tiene al extendido pues células guía, ¿no? Y en el caso de Haemophilus vaginalis es una secreción fluida, como leche condensada, pero que al añadir hidróxido de potasio desprende aminas y tiene un olor característico a pescado bastante fuerte. Y por último, cuando hay una lesión, cuando estas afecciones pudieran ocluir la desembocadura de las glándulas, en este caso la de Bartolino,
o incluso por una mala higiene sin que haya una vulvovaginitis, puede tranquilamente ocluir la desembocadura de la glándula de Bartolino y no hay secreción del mucus hacia afuera, se va acumulando. Y como saben, el mucus, la sangre, son elementos sumamente ricos para la proliferación bacteriana. Y como la zona vaginal es sumamente llena de bacterias, al haber un medio como el que les estoy comentando de acúmulo de mucus, va a ser una fuente rica para producir proliferación bacteriana. La proliferación bacteriana, en este caso del mucus, va a ayudar a una degradación y formación de la pus, que viene a ser el cuadro de Bartolinitis. La Bartolinitis puede ser, crecer grande, incluso limitar la movilidad de la paciente, es un dolor sumamente intenso. El tratamiento en este caso no es médico y, como sabrán, en general para los abscesos no es tratamiento médico. El único tratamiento es la debridación, o sea, evacuar el componente de pus y posteriormente ya el tratamiento. Era todo cuanto quería conversar con ustedes. Si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos empezar el diálogo. Muy bien, no habiendo ningún comentario, damos por concluida la clase. Espero que terminen sonrientes porque creo que han tenido una tarde muy pesada. Sí, doctor. Entonces, ¿proyecto infecciones de transmisión sexual? No, es casi lo mismo. Ah, ya. Ya, ¿Ya? doctor. Listo, ok, cuídate. Ok, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Ya, luego, chao. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.